Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, desde la ciudad, la provincia o el país que nos estés viendo. Queremos invitarte a que te suscribas y que nos acompañes y puedas compartir también este mensaje si es de bendición a tu vida. Estaba en estos días meditando y leyendo la Biblia y había hay una historia que desde hace mucho tiempo a mí me conmueve mucho, y es la historia de Esteban, ¿sí? Es la historia de Esteban. Si querés poner la primera imagen, la del título. Es la historia de Esteban. Esteban, contexto, uno de los discípulos de Jesús, lo acompañó a Jesús en su ministerio terrenal, y cuando Jesús asciende a los cielos, muere, resucita, asciende, ellos se quedan a establecer la gran comisión, la orden que Jesús le había dado, que es compartir de él, de Jesús, a todos, ¿sí? Esteban era una persona que no tenía miedo a la muerte, una persona intrépida, una persona valiente, una persona que había entendido cuál era su trabajo. Y en un tiempo determinado en Jerusalén, en el templo, empezó a compartirles y a exhortarles y a retarles de alguna manera a los eruditos, a los capos de ese tiempo, porque estaban haciendo mal las cosas. Y en simples palabras, Esteban da un discurso bastante interesante, bastante largo, pero unas cosas que le dice, muchachos, así como mataron a los profetas en el Antiguo Testamento, ustedes mataron al mayor de los profetas, que es Cristo. Y los empezó a exhortar, les decía verdades, no les decía mentiras. Pero quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54, si tenés tu Biblia. Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante. En esta parte, en este tiempo en el que fue la última vez que él se pondría a predicar o a compartir la verdad, vive uno de los eventos que marcaron la historia del cristianismo o dieron comienzo al cristianismo de una manera diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Hechos capítulo 7, versículo 54. ¿Lo encontraste? Amén. Yo le voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, pero la esencia es la misma. Los versículos anteriores al 54 se da esta discusión y este tiempo en el que Esteban comparte. Versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. En otras versiones dice que crujían los dientes de la bronca. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado hasta el punto de hacer así con los dientes? ¿Les pasó eso alguna vez o no? ¿O solamente a mí? ¿Sí o no? Nuestra perrita hizo lo que no tenía que hacer adentro de la casa. Señor, conteneme. Muchas veces nos hemos enojado, ¿no? Y estos líderes, al sentir que fueron expuestos en lo que ellos habían hecho y estaban haciendo, dice que se enojaron, dice que les mostraban los puños de la bronca que tenían. Versículo 54, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de ese espacio físico, fuera de la ciudad, y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y lo pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Y así Esteban se convertiría en el primer mártir, es decir, la primera persona en morir por Jesús. Esta piedra me imagino que habrá sido chiquita al lado de las que usaron. La ley judía y la ley de Moisés decía de que si alguien blasfemaba, es decir, mentía, la condena era matarlos a piedradas, apedrearlo. Entonces ellos entendían y creían que Esteban estaba mintiendo. Obviamente inventaron esto porque no era así, y ellos sabían que Esteban no estaba mintiendo,
pero encontraron una excusa suficiente para callarlo a Esteban y fue con piedras. A mí esta historia siempre me impactó mucho porque a mí me gusta ponerme en el lugar de los personajes y de estas personas que atravesaron circunstancias difíciles. Y yo me pongo en el lugar de Esteban, de que a pesar de que le estén tirando piedras y piedras así, que como siempre digo, en algún momento alguna de estas piedras habrá golpeado algún órgano vital de él, su cabeza o algo, y por alguna razón murió. Minutos antes de que pase esos segundos, mejor dicho, él dijo: Señor, perdonalos porque no saben lo que hacen. De alguna manera utilizó la frase similar a Jesús, cuando Jesús dijo: te encomiendo mi espíritu, y también dijo: Señor, Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Pero yo en esta noche quiero con vos desglosar un poco esta historia, que nos va a llevar después al punto principal de este mensaje. Leíamos al principio que los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Yo quiero decirte esto en esta noche. Quizás no sea muy optimista lo que te voy a decir. Y vas a decir: medio bajón, pastor, lo que estás diciendo. La verdad que no me encanta tanto, pero es una realidad. Quiero decirte esto: nuestra vida en Cristo puede ser motivo de ira para el mundo. Cuando vos y yo conocemos a Cristo, el domingo pasado compartíamos que comienza una guerra, una batalla que nos lleva a enfrentarnos no solamente con Satanás, sino con el mundo en el que nosotros nos movemos, con las personas cercanas a nosotros. Capaz muchos de ustedes lo están viviendo esto, lo vivieron, pero hay gente que no entiende y no ve. Y cuando ve que nosotros empezamos a caminar en Cristo y con Cristo, es motivo de ira. La verdad duele porque lastima nuestra carne. Cuando vos y yo caminamos en la verdad, esa verdad golpea al mundo. Díganme si no es cierto que no es tan lindo cuando te dicen la posta, cuando te dicen la verdad, respecto a algo que uno está haciendo, por ejemplo. Vos estás haciendo esto. ¿Nos gusta o no nos gusta que nos digan o nos muestren eso? ¿Sí o no? Y no, mentime que me gusta. Prefiero que me mientas porque me duele la verdad. La verdad golpea nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Mi yo, Matías. La verdad golpea a Matías. Y cuando yo empiezo a caminar en Jesús, que es la verdad, esa verdad empieza a exponer en el mundo la maldad. Y la gente al lado tuyo de pronto empieza a ver de que en vos ve un reflejo de lo que Cristo está haciendo y cómo Dios te está transformando, y eso da bronca, porque cuando una persona empieza a caminar en Cristo y empieza a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, para muchos eso es motivo de bronca porque son expuestos. Y yo quiero decirte esto, de que en nuestra vida, cuando empezamos a caminar con Jesús, tenemos que estar preparados para muchas veces recibir caras pálidas. De que mucha gente no entienda por qué en vez de estar en tu casa ahora a la noche mirando una serie Netflix, sentado en el sofá, comiendo un asadito, no sé, un guisito, lo que sea, o descansando ya porque mañana arranca la semana, estás en este lugar. Para muchos esto es una locura. Y la palabra dice que para los que no entienden, eso es locura. En simples palabras, para mucha gente estamos locos. Pero ese es el precio a pagar de caminar con Jesús. De que muchas veces nuestra familia no lo va a entender, nuestro entorno no lo va a entender. Y vamos a tratar de hacer fuerza para que lo entiendan, pero quizás están ciegos y no pueden ver. Por eso que Esteban se estaba enfrentando a algo que iba a ser común para el resto de los cristianos por el resto de la eternidad, que era encontrarse con gente que no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban viviendo. Pero miren cuál fue la actitud de Esteban frente a la bronca, frente a la ira de estos judíos. Dice: Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Frente al rechazo de su entorno, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y por estar lleno del Espíritu Santo tenía los ojos puestos en Jesús. Anoche compartíamos con los jóvenes esta historia de los discípulos estando en la barca, ¿sí? Una barcaza de madera, sin motor, sin chalecos salvavidas, y de pronto estaban en la barca y se viene una tormenta y empiezan las olas y esa barca empieza a sacudirse, y ahí, bracitos, ¿para qué los quiero, no? Te da un miedo. ¿Cuánto le tienen miedo al agua acá? O a las tormentas y al agua, esa combinación, no puede salir nada bueno de ahí, ¿no? Y estos muchachos estaban aterrados.
Y de pronto dicen los discípulos que vieron a alguien que venía caminando entre las olas, la tempestad, y dijeron, es un fantasma. Estaban confundidos los muchachos hasta que se dieron cuenta que era Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Pedro en ese momento lo ve a Jesús, salta al agua y sucede uno de los hechos más trascendentes de la historia de la humanidad, y es que una persona camine sobre el agua. ¿Pero por qué Pedro caminó sobre el agua? Porque en ese momento estaba viendo ¿a quién? A Jesús. Frente a los problemas de la vida y las circunstancias difíciles de la vida, hay dos tipos de personas: aquellas que miran el problema o aquellas que miran a Jesús. Esteban podría haber visto a los que lo estaban acusando y estaban enojados con él. Pero hay una característica, dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Y mis hermanos, una persona llena del Espíritu tiene la capacidad de ver a Jesús en medio de la tormenta. Esteban estaba a segundos de que todo lo que él conocía por vida se termine. Pero estaba lleno del Espíritu y eso hizo que él tenga los ojos puestos en Jesús en medio de ese momento. Él dice, en medio de este problema estoy viendo al Rey sentado a la diestra del Padre. Yo lo estoy viendo a Él. Y esto es algo clave para nuestras vidas, de que frente al rechazo, frente a los problemas, frente a las embestidas de la economía, frente a las decisiones de los demás, frente a las palabras de los demás, lo que a vos te va a mantener firme en medio del problema es los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Pero para que pase esto, tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso este es un tiempo donde vos y yo tenemos que empezar a pedirle al Espíritu que nos llene para poder ver como Él está viendo. Quiero leerte 2 versículos que hablan de cosas tremendas. Colosenses capítulo 3, versículo del 2 al 3. Colosenses capítulo 3, versículo del 2 al 3, si me querés acompañar. Colosenses 3, del 2 al 3. En la NTV dice lo siguiente. ¿Lo encontraste? Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Díganme si cuando estamos en medio del problema difícil, una circunstancia difícil, tenemos esta tendencia a pensar solamente en el problema. ¿Cuánto no hemos podido dormir muchas noches por los problemas, por las circunstancias difíciles? Porque yo sé que mañana me viene a visitar mi suegra y digo, Señor Jesús, ¿qué hago ahora? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en lo de la tierra y por esa razón hemos perdido la paz? ¿Cuántos de nosotros por pensar en lo de la tierra hemos entrado en pozos de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad, porque nuestra mente está posicionada en el lugar incorrecto? Y cuando vos y yo posicionamos nuestra mente en Cristo, en las cosas del cielo, en lo que es eterno, las cosas difíciles en la tierra nos van a golpear, sí, y quizás vamos a llorar y nos vamos a enojar. Pero nuestro corazón está puesto en algo que no se puede mover, que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, y es Jesús. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a levantarnos y a poner nuestros ojos en Él. Y dice en este versículo 3, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Si tus ojos están puestos en Jesús, vas a tener los problemas. Pero me encanta esta expresión, vamos a estar escondidos en Dios. Cuando hay un problema difícil, qué bueno es estar escondidos en Dios. Y otro versículo que quiero compartirte está en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo del 1 al 2, si me querés acompañar, pero después vamos a volver a lo que estábamos en Hechos, ¿sí? Así que Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2 en la NTV también. ¿Lo encontraste? Dice lo siguiente, Hebreos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, es decir, de hermanos en la fe,
quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hace unos fines de semana atrás estuvimos acá con mi compañero en un fin de semana tremendo que se llamó Legendarios, que ya lo dije en los cultos pasados y lo vuelvo a repetir, todos los hombres el año que viene lo tienen que hacer porque para los hombres es un tiempo muy fuerte, muy tremendo. Pero algo que me impactó mucho de esa experiencia, yo llevaba una mochila, las de mochilero, ¿no? Y como buena persona inexperta en hacer bolsos, siempre llevo cosas de más, ¿sí? Por las dudas. ¿Cuántos somos así? Llevamos la aspiradora, la multiprocesadora, no vaya a ser que yo necesite allá hacer algo con eso, no lo uso. Llevo 20.000 remeras, 20.000 zapatillas, de todo, ¿no? Y yo, como buen hijo del rigor, hice eso. Llené con cosas que cuando terminó la experiencia dije, nunca más en mi vida llevo tanto, porque lo aprendí a la fuerza. Y tuve que cargar eso en lugares muy difíciles, muy complejos, y cada vez que yo caminaba con eso y ese peso me estremecía la espalda, encima que esa mochila de mochilero ya es casi un 60% de mi altura, imagínense, yo decía, no se puede caminar con esto. Y no podía dejar las cosas tiradas ahí porque no podía, tenía que llevarlas. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, versículo 2, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, es lo que a vos te permite caminar liviano en esta vida. Es lo que a vos te permite mantenerte en equilibrio cuando se está cayendo todo, cuando se está demoliendo todo, cuando los problemas te embisten, cuando los comentarios te golpean. La diferencia está en poner nuestros ojos en Jesús, y Esteban lo tenía bien en claro porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que vamos a volver nuevamente a Hechos. Los estoy haciendo pasear a lo lindo hoy, pero vamos a Hechos nuevamente al capítulo 7. Y dice en el versículo 57, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Díganme si no es una actitud infantil esta, ¿no? Taparse los oídos y empezar a gritar, pues no lo querían escuchar a Esteban. No querían escuchar de que él en medio del problema no tenía miedo. Esta gente lo que quería era afectarlo a Esteban a través del miedo. Y cuando se dieron cuenta que este muchacho la tenía mucho más clara que ellos y que en medio de esa situación tenía los ojos puestos en Jesús, no se bancaban que este tipo esté diciendo eso. Y dice que se tapaban los oídos y gritaban hasta que lo agarraron, lo sacaron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Por eso es que hablar y vivir la verdad, vivir en Jesús, tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? A veces nos acerca más a problemas, a calumnias o mentiras. Hay mucha gente que con el afán de destruir lo que Dios está haciendo en nosotros va a inventar cosas, van a decir cosas. Hay consecuencias por seguir a Jesús. Esteban no estaba diciendo nada raro, decía la verdad, pero aún así empezaron a inventar cosas sobre su vida para que pueda ir a la muerte. Así que una de las consecuencias es que a veces seguir a Jesús nos acerca a los problemas. Otra de las consecuencias de seguir a Jesús y vivir y hablar la verdad es que quienes no ven la verdad están dispuestos a apedrearnos. Una persona ciega responde con violencia. Una persona que no ve la verdad siempre va a atacar. Y esa es otra de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que nos lleva a vivir una vida dependiente de Dios, con el carácter de Cristo y con su amor hacia su creación. El vivir en Cristo nos lleva a moldear nuestro carácter. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser moldeados en nuestro carácter? Nuestro carácter es la expresión de nuestra personalidad, pero es la expresión de nuestra personalidad sin riendas, ¿sí? Muchas veces hemos usado la expresión, qué carácter podrido, ¿no?
¿Hemos escuchado eso o no? Sí. ¿Por qué? Porque una persona que se queja, porque una persona quizás negativa, una persona... Y cuando Dios empieza a trabajar en esa área, la única manera de trabajar tu carácter es por medio de circunstancias difíciles. El oro puro llega a ser oro después de pasar a muchas temperaturas para que sea expuesto todo lo malo. Y seguir a Cristo muchas veces nos somete a procesos porque Dios está sacando de nosotros todo lo que no le pertenece para formar en nosotros su imagen y su presencia. Por eso que muchas veces el seguir a Cristo como consecuencia tiene ser procesados. Pero vamos a continuar un poquito y vamos a bajar. Hechos capítulo 8. Hay un detalle en esto que leímos que no puede pasar desapercibido. Si vos ves en el versículo 58, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y dice, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esto es lo que le da título a este mensaje. Donde hay piedras, hay un Saulo. Saulo era un joven que fue criado por Gamaliel, uno de los eruditos, de los maestros más importantes de la época. Era gente que defendía la ley a rajatabla, aun si eso conllevaba matar a alguien. O sea, eran religiosos. Era gente que estaba atada a las formas, a las estructuras, a las leyes. Era un hombre cuadrado. Era un hombre que no se permitía moverse ni izquierda ni derecha. Él tenía fija su mirada en lo que él quería hacer y en lo que él debía hacer. Y dice que él estaba presente en ese momento. Y si seguimos en los versículos del capítulo 8, lo que continúa, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia en Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. El joven Saulo estaba presente en la muerte de Esteban y vio y apoyó esa muerte. Y no solamente eso, él se puso sobre los lomos un compromiso de aniquilar a cualquier persona que hablara de Jesús o que siga a Jesús. Y a partir de ahí empezó la persecución más importante, donde se sacaba rastras a mujeres, a hombres para encerrarlos y en muchos casos para matarlos. Pero con Saulo pasó algo interesante, de que después de un tiempo, cuando él mataba a cristianos y perseguía a cristianos y encarcelaba a cristianos, en el capítulo 9, en el siguiente capítulo, Saulo se enfrenta a un antes y un después en su vida. Dice en el capítulo 9 de Hechos, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Versículo 3, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Y quizás vos te preguntás qué tiene que ver en esta prédica lo que le pasó a Esteban y la historia de Saulo. Ahora vamos a profundizar en esto. Así como vivir la vida en Cristo tiene sus consecuencias y tiene momentos difíciles,
Vivir la vida en Jesús tiene sus recompensas también. ¿A cuánto le gusta tener recompensas? Tiene sus recompensas. Al poco tiempo, Saulo, de perseguir a los cristianos y matar y apoyar la persecución, él tiene un encuentro con Jesús. Dice que él iba montado, hay una luz, esta luz lo deja ciego incluso, y después se desarrolla toda la historia, y Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí empieza el proceso donde Saulo se da cuenta que al que él estaba persiguiendo era el verdadero rey, y que lo que él estaba haciendo durante mucho tiempo estaba mal. Él vive ese cambio de 180 grados. Así que primer característica o primer recompensa de vivir en Cristo: quien te persigue, persigue a Cristo. Quien nos rechaza, rechaza a Cristo. Nosotros somos mensajeros. Lo que nos hacen, se lo hacen a quien nos envió. Por eso que cuando vos te enfrentes a palabras, a cosas que te lastimen, que te duelan, vos no te olvides que vos estás escondido en Dios. Y si te hacen algo a vos, se lo hacen a Dios. Esteban sabía que lo que le estaban haciendo a él no se lo hacían a él. Él era un simple mensajero. Él estaba diciendo lo que le mandaron a decir. Lo que le estaban haciendo a él se lo estaban haciendo a Cristo. Y fíjense cómo Jesús le dice a Saulo cuando se encuentra con él. Le dice: Saulo, no le dice: ¿por qué estás persiguiendo a mi pueblo? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Por eso que si estás en Cristo, los que se levantan contra vos, no se levantan contra vos, se levantan contra el Rey. Me encanta esta expresión de que nosotros somos cachorros del león. Y si te metes con el cachorro, te metes con el león. Díganme si no les pasaría a ustedes. ¿Quiénes tienen hijos acá? Levanten sus manos. ¿Quién tiene hijos? Varias manos. ¿Qué pasa si alguien se mete con sus hijos? ¿Con quién se meten? Con Papucho. Se me va el amor en Cristo. Vení acá, vamos a charlar un poquito. No me pasa todavía, pero ya me va a pasar y me imagino que debe ser así. Toda circunstancia que venga en tu contra no es contra vos. Por eso la palabra dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, nuestra guerra no es contra el vecino, nuestra guerra no es contra el jefe, nuestra guerra no es contra el patrón, contra el empleado, contra la suegra, contra quien sea. Nuestra guerra, entre paréntesis, lo de la suegra es chiste, si no se lo tomen a mal. Nuestra guerra es contra, como dijimos el domingo pasado, huestes espirituales de maldad, contra el infierno y contra lo que el diablo está haciendo. Así que la primera recompensa o ventaja de estar en Cristo, que el que se mete con vos no se mete con vos, se mete con el Señor. Y la justicia es de Él. Por eso ya no hace falta que agarres piedras, porque el Señor es un Rey justo y da su recompensa a cada persona a su tiempo y a su manera. No pelees más, deja que Él pelee por vos. Amén. Otra de las ventajas de estar en Cristo es que no conocemos el impacto que puede llegar a tener mostrar y compartir a Cristo. En medio de las piedras que recibimos siempre hay un Saulo que puede convertirse en un verdadero discípulo. Y quiero que veas este detalle, y ya vamos a ir cerrando, pero quiero que prestes atención en esto. El primer martirio, o la primera muerte en nombre de Jesús, ¿de quién fue? Esteban. En esa primer muerte estuvo presente aquel que tiempo después se convertiría en el primer misionero, que fue Saulo. En otras palabras, el apóstol Pablo. Esteban quizás no sabía que frente a él y quien estaba apoyando su muerte era aquel hombre que marcaría un antes y un después en la iglesia. Y si vos y yo hoy tenemos el evangelio, es porque Pablo fue como misionero a Europa y de Europa vino hacia acá. Fíjense lo trascendente, que nunca podemos dimensionar lo que Dios puede hacer aún en medio de las piedras. Quizás estás en medio de piedras, pero quizás en medio de esas piedras hay un Saulo cercano a vos que está viendo.
y no sabes cómo Dios puede utilizar esa situación para que esa persona, tiempo después o a su tiempo, termine siendo de las personas más influyentes. Quizás ese Saulo es tu hijo, que te está viendo sufrir muchas circunstancias. Quizás ese Saulo es tu papá, o tu mamá, tus hermanos. Quizás ese Saulo son compañeros de laburo o de estudios o amigos. Nunca podemos dimensionar el poder del Espíritu Santo en una persona por medio de nuestras propias crisis y circunstancias. Y mi deseo es que alrededor tuyo se levanten muchos Saulos que sean transformados en Pablo, que sean de aquellos seguidores de Jesús. Por eso es que no menosprecies tus procesos. No menosprecies y no te enojes con Dios cuando las circunstancias son difíciles, porque quizás esa tormenta es la que Dios está utilizando para activar el corazón de alguien más. Amén. Otra característica o ventaja de estar en Cristo es que la sangre de los mártires, las lágrimas de los que claman, la valentía de los que predican, son los que ablandan la tierra. Y quiero decirte algo en esta noche, lo creas o no, esto es así. Si hoy estamos acá, si hoy vos estás acá, es porque alguien antes que vos pagó el precio. Si estás en este lugar, es porque alguien pagó el precio por vos. Alguien lloró, alguien oró, alguien entregó todo lo que tenía, alguien pagó el precio, alguien invirtió horas de su vida para que hoy estés en este lugar. Porque cuando nosotros seguimos a Cristo y tenemos pasión por los demás, eso ablanda la tierra y prepara el camino. Prepara la tierra de tu familia. Tu oración ablanda la tierra de tu familia, ablanda la tierra de tu matrimonio, ablanda la tierra de tus generaciones, ablanda la tierra de tu trabajo. Por eso es que lo que hacemos en Cristo no cae en saco roto. En Él pasan cosas. Vos sos resultado de alguien más que en algún momento, aún que sin conocerlo, estuvo orando por tu vida sin saberlo. Y tu oración va a estar preparando a más gente para que conozcan a Cristo. Por eso es que cuando estamos en Cristo hasta las lágrimas cambian su significado. Ya no son lágrimas de dolor, sino son lágrimas de siembra, que luego se va a cosechar. Y la palabra dice, los que siembran con lágrimas van a cosechar con regocijo, con gozo, con alegría. ¿Cuántos queremos cosechar con alegría? Pero antes hay un proceso que a veces es doblar rodillas. Tu guerra se gana de rodillas, ablandando la tierra. Y por último, seguir a Cristo tiene una recompensa para quienes nos mantenemos firmes hasta el final. Y yo quiero que pongas la última imagen, la segunda imagen que les había pasado, donde hay 3 versículos puntuales. Y quiero que juntos los podamos ver en esta noche, leer y guardar nuestro corazón. Y lo he puesto en una imagen para que puedas guardarlo en tu memoria y que de esta manera cuando estés en tu casa puedas seguir profundizando en eso y creyendo en esto. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. En el mensaje a las iglesias en Apocalipsis, relata esto. No tengas miedo por las circunstancias que vas a vivir. No tengas miedo por lo que te vas a enfrentar. Ser cristiano no se aparta de los problemas. No tengas miedo. Porque si permaneces firme, aun si eso significa enfrentarte a la muerte, te daré la corona de la vida. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman
su venida. Hay una recompensa para quienes nos mantenemos firmes hasta el final como Esteban. Hay una recompensa para aquellos que nos mantenemos firmes en su palabra, compartiendo de Cristo, viviendo la vida de Cristo. Y es que cuando pase toda esta vida, hay coronas de vida para aquellos que permanecen hasta el final. Por eso en esta noche quiero decirte esto, y ya quiero cerrar con esto. Las circunstancias difíciles, los procesos, las batallas, las guerras, en Cristo Jesús tienen un nuevo significado. Y donde hay piedras en tu vida, hay Saulos. Donde hay piedras en tu vida, hay tierra que se está ablandando. Donde hay piedras en tu vida, Dios está haciendo una obra que vos no estás viendo, pero a su tiempo la verás cosechada. Por eso si vos venís en este tiempo sintiendo como que estás siendo apedreado por todos lados, qué circunstancias te están golpeando, mantenete firme. Porque estar en Cristo a veces es difícil, o muchas veces, o casi siempre es difícil. Pero también hay recompensas para quienes nos mantenemos firmes hasta el final. Recompensas de bendición para tu vida, para la eternidad y para los que están al lado tuyo también. Por eso quienes nos están acompañando a través de YouTube, animarles a esto, a entender de que incluso los momentos más difíciles donde hay piedras, en Cristo, esto tiene un nuevo significado. Ya no te quejes más, ya no estés angustiándote por lo que está pasando. Mejor enfócate en Jesús, que Él sea quien te sostenga. Porque quizás en medio de estas circunstancias hay personas que necesitan ver a Cristo a través de tu proceso. Hay Saulos que nos están rodeando todo el tiempo y que a través de nuestra vida van a poder encontrarse con Cristo. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Por eso es mi deseo que el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.